traigas la dirección en cada una de ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, guíanos en este tiempo y recibimos, Señor, de tu voz, Señor, lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. Tenemos un tema interesante en esta tarde ya, que le he titulado Propósitos de Dios ante la adversidad. Tenemos que saber que Dios siempre tiene un propósito para que nosotros podamos crecer cuando enfrentamos dificultades o cuando enfrentamos luchas en nuestra vida. Entonces, dice la palabra que Job no atribuyó despropósito alguno al Señor cuando le pasó todo lo que le vino. Recordamos todo lo que pasó Job, todo lo que sufrió. Se le murieron sus hijos, se le murió sus sirvientes, sus siervos, se le murió su ganado, bueno, se lo robaron. Se destruyó todo lo que tenía, quedó enfermo y Job pudo decir estas palabras, que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que Dios tenía un plan y un propósito con lo que él estaba enfrentando. Y me gustaría que fuéramos al libro de Colosenses, en el capítulo número 2, en el verso número 2, y vamos a dar lectura también al verso número 3. Dice la palabra: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y luego aquí hay una palabra interesante que vamos a estar viendo durante toda esta plática: a fin de, ¿ok? A fin de conocer el ministerio de Dios, el misterio de Dios, el Padre, y también el de Cristo. Muy bien. Hay una pregunta que mucha gente hace, que es: ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas? ¿Por qué Dios permite que muriera mi familiar querido? ¿Por qué Dios permitió que viniera esta pandemia y que muriera tanta gente? ¿Por qué Dios permitió que me divorciara? ¿Por qué Dios permitió que se divorciaran mis padres? ¿Por qué Dios permitió que abusaran de algún familiar o que abusaran de ti inclusive? ¿Por qué Dios permitió todas esas cosas? Esta semana escuché pues una noticia muy alarmante acerca de que, creo que era en un parque, que un niño de 12 años abusó de una niña de 6 años. Qué triste situación, ¿verdad? Porque llega la niña en esas condiciones delante del papá, la ven a la chiquita. ¿Qué pensarías tú ante esta situación, ante algo tan grave que sucedió? Y más cuando, pues no, creo que no les querían hacer justicia en cuanto a ante esto que había pasado la hija. Se sienten vulnerables y aparte sufriendo ese dolor tan grave que es el ver a su familiar querido experimentando una situación que puede afectarle durante toda su vida. ¿Por qué Dios permitió todas esas cosas? Déjame decirte que vivimos en un mundo en donde vamos a enfrentar dificultades y pruebas fuertes en nuestra vida. Pero en todas esas pruebas, aquellos que van de la mano de Dios van a poder avanzar y tener un aprendizaje que les va a ir dando entendimiento y sabiduría para poder aplicarlo en las cosas futuras que vayan a venir. Para conocer a Dios, un Dios que no les dejará, un Dios que les va a acompañar, un Dios que a través de esas dificultades les va a transformar y que van a conocerle más cuando pues las lleguen a enfrentar. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Dios mejor a través de las dificultades que nos han pasado? Cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha restaurado, cómo Dios ha usado esas dificultades que nosotros hemos vivido para sacarnos de ellas y llevarnos a otro nivel. En las Escrituras podemos ver en muchas ocasiones el término a fin de, o a fin de qué. ¿Y esto qué significa? Esto es una
una pauta que significa con objeto de. Esto que sucedió ha sido con el fin de esto otro, ¿verdad? Lo vemos en muchas ocasiones en las Escrituras. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, en este pasaje que leímos hace algunos momentos, dice, te voy a dar un poquito el antecedente o el contexto. Estaba viviendo la iglesia de Colosas una situación difícil con falsos maestros que estaban entrando y que estaban dividiendo a la iglesia, que estaban apartando de la fe a muchos de ellos. Y el apóstol Pablo estaba en una grave lucha y la iglesia misma estaba en una grave lucha ante esta situación. Pero dice el apóstol Pablo: ustedes van a ser consolados en sus corazones, van a estar unidos en amor a través de esta situación, hasta que alcancen las riquezas del pleno entendimiento. ¿Cuál pleno entendimiento? ¿O qué riquezas puede haber a través de esto? Bueno, la riqueza más grande que tú y yo podemos tener es la de conocer al Señor. Por eso dice aquí: vas a tener esto a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo pudo decir estas palabras: que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, sino en que le conozcan a Él, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien había enviado. Ahí es donde radica la riqueza más grande que nosotros podemos tener en la vida, para conocer a un Dios que no nos dejará, un Dios que va a utilizar cada una de las dificultades que nosotros podemos estar viviendo y que nos va a dar de su sabiduría y que se va a revelar a nuestras vidas a medida que nosotros vamos avanzando en cada una de estas situaciones. Todo esto iba a llevar a la iglesia de Colosas a ser consolados en amor, a andar en unidad y alcanzar esas riquezas del entendimiento de Dios, a fin de que se cumpliera el propósito, que era que conocieran a Dios de una manera más profunda, y a Cristo, en quien estaban escondidos los tesoros, en quien estaban, mejor dicho, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Todas las adversidades, déjame decirte, tienen un fin y un propósito. Todas las adversidades tienen un fin y un propósito, y necesitamos una dirección clara para poderlas enfrentar. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la dirección de Dios para enfrentar cada una de esas adversidades. Yo puedo ver en las Escrituras que ese propósito se cumple a medida que el Señor pues nos va hablando y nos va revelando tantas cosas importantes que tenemos que ver. Y yo lo puedo ver en la palabra, en este término, en donde dice: esto sucede a fin de que esto otro va a pasar, todo esto va a venir a fin de que puedas hacer esto otro. Es una acción que va a preceder a un propósito, una acción que precede a un propósito. Vamos a ver qué es lo que Dios hablaba, o cuál era el propósito que Él quería traer a través de las dificultades o de las situaciones que cada uno de nosotros puede pasar, a través de algunos de estos pasajes donde pude yo ver esta frase o este término. Vamos a la primera de ellas. Lo primero, el primer propósito que puedo ver es que Dios nos da un cambio de vida. El propósito que Dios quiere en nosotros es un cambio de vida. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el verso número 26, dice la Escritura: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Ok, a nosotros primeramente Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que a través de Él, de su muerte, de su resurrección, fuésemos bendecidos. Y luego dice esta palabra: a fin de que, ¿ok? ¿Cuál era el propósito? Que cada uno se convierta de su maldad. Aquí vemos el cambio de vida que el Señor anhela y desea que cada uno de nosotros tengamos. Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es la acción? La acción es enviar a morir a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el fin?
a fin de que ya no caminemos en maldad. Tuvo que preceder la obra de Jesucristo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros volteemos nuestra vida del estilo de vida que estábamos llevando y ahora caminemos conforme a la voluntad de Dios. La obra más grande que hizo el Señor por nosotros es enviar a su Hijo Jesucristo a pagar el precio que tú y yo merecíamos pagar. Y es donde lo que nos haya sucedido no se compara en lo absoluto con lo que le sucedió a nuestro Señor. Más aún porque pues Él no tenía que sufrir lo que pasó, ni le tuvo que haber tenido que suceder nada, ninguna desgracia, ninguna afrenta, ningún rechazo, porque Él estaba en la gloria, Él estaba en los cielos y Él lo pasó por ti y por mí. Así que hay mucha gente en este tiempo reclamando al Señor por las adversidades o las dificultades que está enfrentando. Hay mucha gente que está marcada por un resentimiento muy profundo hacia el Señor, que ya inclusive en muchos casos se ha vuelto una amargura, porque pues Dios le responsabilizan al Señor de la cuestión que ellos están viviendo y le preguntan: a ver, Señor, ¿por qué permitiste que esto viniera en contra de mi vida? ¿Por qué permitiste que esto me sucediera a mí? ¿Por qué permites que los niños allá en África se estén muriendo de hambre? Que la gente estaba viendo una nota acerca de personas. La gente dice: allá comen una hoja de nopal, no sé cómo le llaman, que es lo único que pueden encontrar para poder alimentarse. Hay mucha gente que está muriendo, pero la gente responsabiliza a Dios por ello. Responsabiliza a Dios de la situación que están viviendo en su vida, de lo que han sufrido, del precio que están pagando, y no se dan cuenta que el Señor ha hecho más por nosotros, ha sufrido más por nosotros de lo que tú y yo hemos padecido aquí en la tierra. ¿Cómo podemos ver esto? Lo podemos ver a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. El Señor no tenía que pagar el precio que tú y yo necesitábamos pagar, porque la paga del pecado era, bueno, no lo necesitábamos pagar, pero era como consecuencia de nuestro pecado la situación que tenía que venir en contra nuestra. Ahora, ¿la culpa será de Dios que la gente no tenga alimento en África? ¿La culpa será de Dios que venga la pandemia? ¿La culpa será de Dios que la gente se divorcie? ¿La culpa será de Dios que la gente muera? Déjame decirte que todas estas cosas vienen a causa del pecado, a causa de que el hombre no ha querido obedecer a Dios para que éste sea bendecido y que le vaya bien en la tierra. Al contrario, ha tomado decisiones equivocadas fuera completamente de su voluntad, fuera del propósito de Dios, y por lo tanto vienen las consecuencias sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora, con todo esto, ¿podrá ser que alguien padezca haciendo el bien? Pues sí, porque también por el bien tenemos que padecer. Así lo dice el Señor. Si la voluntad del Señor así lo quiere, es necesario que padezcamos haciendo el bien. ¿Jesucristo padeció haciendo el bien? ¿Sí o no? Claro, Él pagó un precio muy grande. Y dice la palabra que ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. La cuestión no es si padecemos o si no padecemos. La cuestión es que vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que padecer. Vamos a tener que enfrentar dificultades en nuestra vida, alrededor de nuestra vida. Y tenemos que estar conscientes de que estas tarde que temprano van a venir, si no es que ya están alrededor nuestro. Y también tenemos que saber que ya alguien pagó un precio mucho mayor del que nosotros estamos pagando para que nuestra vida sea transformada y guiada conforme a la voluntad del Señor. El libro de Romanos nos lo dice de esta manera. Romanos 3, en el capítulo 24, verso 26, dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tuvimos que ser justificados porque no éramos justos. Justificados significa que Dios nos hace justos. Ahora, ¿por qué?
Por medio de la gracia. ¿Y cómo llegó la gracia? Mediante el pago que hizo Jesús por la vida nuestra. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando tú crees en el Señor, entonces que Jesús vino, que Jesús murió y que lo hace el Señor de tu vida, entonces es una propiciación para que tú seas justificado. Es la manera propia a través de la cual tú puedes ser justificado. ¿Para qué dice? Para manifestar su justicia. ¿La justicia de quién? ¿La tuya? No, la justicia de Dios. La justicia de Dios la manifestó en la cruz del Calvario. Tú no eras justo, ni yo tampoco, mas Él, al creer en Jesucristo, nos justificó a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí caemos en otra premisa muy importante. Si tú estás padeciendo, dale gracias a Dios, porque deberías de estar padeciendo peor. ¿Por qué? Porque Dios ha sido paciente para con nosotros. ¿Cuántos de aquí están vivos? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y todavía estamos vivos, o sea que Dios nos dio la oportunidad en su gran amor. ¿Cuántos de nosotros llegamos a pecar antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos de nosotros pecamos conociendo a Cristo? Pues Dios en su infinita misericordia está pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Para qué? Para que tengamos un cambio de vida, para que venga una renovación a cada uno de nosotros. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y aquí viene este punto tan importante. ¿A fin de qué? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Con esto podemos entender que no hay justo ni aun uno. El único justo es nuestro Señor. No hay justos, todos merecemos el pago de la muerte. Todos merecemos meternos en problemas a causa de nuestro estilo de vida, a causa del camino que nosotros decidimos tomar. Y es solamente en la misericordia de Dios que hemos salido adelante. Yo he escuchado a mucha gente juzgar la manera de actuar de Dios, haciéndose más justos que Él. Le hablas a la gente de Cristo y hay algunos que te dicen: ¿cómo? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú quieres que crea en ese Dios que mandó a Abraham que matara a su hijo, que se le ofreciera en holocausto? ¿Tú crees en ese Dios que destruyó a tantos pueblos, que es un genocida? Y se empiezan a ser más justos que el Señor. No entienden por qué es que suceden las cosas. No entienden que están de pie solamente por la pura misericordia de Dios. Porque si el Señor hiciera justicia, ya estuvieran sin vida y en el infierno, pereciendo eternamente. Estaba leyendo la historia de un pastor llamado Dietrich Bonhoeffer. Él nació en Alemania allá por 1906. Y este hombre era un hombre apasionado por Dios, un hombre que amaba a Dios. Y a él le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desde el año 1933 que el partido nazi entró al poder, este hombre lo estuvo atacando. Quiero decirte que la iglesia en Alemania se unió a los nazis y traían la misma ideología y bueno, hicieron caso omiso a toda la cuestión que estaba viviendo en ese tiempo con los judíos, y cerraron sus ojos ante toda esa situación. Pero hubo gente que pagó el precio por ellos. Hubo gente que
atacó todo eso que se estaba viviendo, y este hombre era uno de ellos. De hecho, en el año 1945, unos meses antes de que se rindieran los alemanes, este hombre fue ejecutado por ellos, fue ahorcado. La persona que vio que lo ahorcaron da testimonio, dice: nunca he visto una persona tan más entregada a la voluntad de Dios. Dice que antes de ser ahorcado, él se inclinó, levantó sus manos y adoró al Señor y le dio gracias. Dice: no había visto a alguien tan entregado a la voluntad de Dios. Y este hombre expresó unas palabras. Él dijo esto: el hombre no es ni puede ser el árbitro final del bien y del mal. Esto está reservado solo a Dios. Cuando el hombre trata de decidir lo que está bien y lo que está mal, sus esfuerzos están condenados al fracaso. Qué interesantes sus palabras, porque el hombre quiere juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Juzgan a Dios de lo malo y se juzgan a ellos como buenos. El Señor dice en su palabra: ay de aquel que le diga a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ay de aquel. Y es lo que estamos viviendo actualmente, donde la gente le llama bueno a tantas perversiones que se están viviendo, a la unión entre las parejas homosexuales y a tantas cosas, porque dicen que es amor, cuando la verdadera definición del amor dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. Ahora, no hace nada indebido ¿en base a qué? ¿En base al juicio que nosotros tenemos de lo bueno o lo malo? ¿O no hace nada indebido en base al juicio que Dios ha puesto a través de su palabra? Entonces somos guiados en base a su verdad, somos guiados en base a su palabra, y en base a eso es que nosotros podemos caminar en el camino correcto. No así, dice aquí, como decía este hombre, cuando los esfuerzos del hombre de juzgar lo que es bueno y lo malo son propios, entonces sus esfuerzos están condenados al fracaso. Van hacia un camino de muerte, van hacia un camino de destrucción y a un camino también de amargura en su vida. Este es el primer propósito que el Señor trae: cambiar nuestra vida. Segundo propósito, que no se pierda la gente. ¿Por qué suceden cosas difíciles? ¿Por qué vienen dificultades muchas veces? Pues para que no se pierda la gente. Ahorita te lo voy a expresar de esta manera. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que una persona no se pierda? ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Yo vi dos cosas, encuentro dos cosas, tal vez hay muchas, pero generalizando yo veo dos cosas. La primera de ellas es que la persona tome la decisión de arrepentirse y de acercarse a Dios para que Dios mismo le vaya levantando. ¿Ok? Entonces encuentran el camino ¿en quién? Lo encuentran en Cristo. Una persona que está en Cristo ya no está perdida. Una persona que entrega su vida al Señor, y gloria a Dios por todas esas personas que le entregaron su vida a Él sin tener que haber pasado por problemas o dificultades. ¿Ok? Gloria al Señor por ellos. Pero hay gente que vino a Cristo a través de las dificultades, a través de los problemas. Yo soy uno de ellos y tal vez tú puedas ser otro de ellos también. Y aquí vemos al siguiente punto. Una persona se puede acercar al camino también cuando está enfrentando dificultades que van más allá de sus propias capacidades. ¿Ok? Son dos formas a través de las cuales el Señor atrae a la gente. Una de ellas es atrayéndolos con su amor, y otra de ellas es atrayéndolos también con su amor, pero a través de dificultades. En el libro de 1 Corintios capítulo 5, en el verso número 5, viene un pasaje que es un pasaje muy fuerte. Tal vez no lo veamos tan fuerte, pero ahorita te voy a decir por qué es muy fuerte, porque para el que lo escribió fue fuerte. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, ¿cuál es la acción? Que la persona sea entregada a Satanás. ¿A fin de qué? ¿Con qué propósito? ¿Para que Satanás lo destruya y se lo lleve al infierno? ¿O para qué una persona es entregada a Satanás?
para que seas salvo en el día del Señor. Ahora, te voy a explicar un poquito el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo había recibido una carta de gente de la iglesia de Corinto que estaban viendo situaciones muy fuertes. Una de ellas era que había pleitos, había divisiones, pero otras también que se estaba metiendo el pecado a la iglesia. Un hombre de los que estaban ahí, que era de los miembros de la congregación, de los que habían conocido al Señor, de repente se fue, le gustó la mujer de su padre, ¿ok? Según lo que podemos ver en las escrituras, no era su mamá, era una mujer con la que se casó su padre o con la que estaba viviendo su padre. A esta persona le gustó y se empezó a meter con ella y ya la hizo su novia o no sé lo que fuera, su amante, ¿verdad? Y ahí estaba en la iglesia y la gente lo había recibido, la gente de la iglesia lo había aceptado. No tiene nada de malo, que al cabo ya había conocido al Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, están haciendo mal en juntarse con Él, están haciendo mal en recibirlo. Dice, Él tiene que ser entregado a Satanás con el propósito de que su carne, la naturaleza carnal, su pecado, sea destruido, a fin de que su espíritu sea salvo. A fin de que sea salvo el día que Dios lo agarre. Porque si lo toma el Señor en ese momento, se va al infierno. Eso es lo que está tratando de decir. Esta persona estaba actuando mal. Y es una carta muy fuerte, te voy a decir por qué. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Cuántos de aquí tienen hijos que no han conocido al Señor? ¿Cuántos de aquí han orado entregándolo a Satanás para que destruya su carne? No, ¿verdad? Como que le decimos al Señor, Señor, atráelos con cuerdas de amor. ¿Cuántos han hecho esa oración? Atráelos con cuerdas de amor, y con las cuerdas de amor siguen los hijos de lo peor. ¿Qué prefieres? ¿Que le vaya bien aquí en la tierra y que se vaya al infierno? ¿O que le vaya mal aquí en la tierra, pero que rinda su vida al Señor Jesucristo y se vaya con Él por toda la eternidad? Muchas veces no estamos dispuestos a corregir a nuestros hijos para no incomodarlos, para que ellos hagan lo que ellos quieren hacer. ¿Para qué nos metemos en problemas? Jesús dijo estas palabras: mejor es, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, dice, saca tu ojo. No vaya a ser que por tenerlo te vayas con los dos ojos al infierno. Mejor que entres tuerto al cielo que irte con los dos ojos al infierno. O si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es preferible que entres manco allá al cielo que entres con las dos manos al infierno. Hay veces que tenemos que orar de una manera más fuerte para que nuestros hijos se conviertan. No te estoy diciendo que los entregues a Satanás, tú tienes que buscar la dirección de Dios. Pero hay veces que Dios nos lleva a orar de manera fuerte. Te digo por qué, porque ellos de todos modos están con el diablo. Aquellos que no le han conocido están viviendo apartados del Señor. ¿Qué dice la palabra? Que como no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cuando dice los entregó, ¿a quién se los entregó? A Satanás. ¿Para qué? Para que hagan cosas que no convienen y les vaya mal. Y a ver si cuando están ahí humillados, con todo el problema encima, pueden voltear sus ojos al Señor. Hay veces que muchos tuvieron que llegar a perder algo. Hay veces que muchos tuvieron que enfrentar una situación bastante difícil porque fueron entregados al enemigo. Y ya no van a poder volver las cosas como estaban antes. Ya no va a ser igual. Para muchos, para otros Dios puede restaurar todo, pero para muchos ya no van a ser igual. Pablo manda una carta a los Corintios, una segunda carta que podemos ver en las escrituras, porque manda esta primera carta
Y luego pasa un tiempo y la gente le vuelve a escribir, la gente de la iglesia le vuelve a escribir a Pablo, o el mismo que le había escrito lo vuelve a retroalimentar de lo que pasó, lo que sucedió. Y Pablo la ve y le da gusto y vuelve a escribir una segunda carta a la iglesia de Corinto. Y ahí en el capítulo 7, en el verso número 8, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 verso 9, dice: porque aunque los contristé con la carta, no me pesa. O sea, contristar es ponerlos tristes. Aunque los contristé con la carta, no me pesa. Dice, aunque entonces lo lamenté. ¿Cuántos le quieren decir, Señor, si tienes que tratar con la vida de mi hijo, si tienes que tratar con la vida de mi hija, si tienes que tratar con estas personas, trata? ¿Y cuántos no pueden sufrir al estar orando de esa manera? Porque algo malo o algo que tal vez no es muy agradable pueda llegar a suceder. Pablo dice, en ese momento me lamenté, pero ahorita me alegro. Dice, porque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes, los contristó, dice, ahora me gozo. No porque hayan sido entristecidos o contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Qué bueno que la gente pueda ser contristada para arrepentimiento. Qué bueno que la gente pueda rendir su vida al Señor. Qué bueno que pasemos por dificultades graves, porque esas producen en nosotros el cumplimiento del propósito de Dios, que es que no nos perdamos, sino que podamos alcanzar todas las cosas a las cuales Él nos ha llamado. Y yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que estar haciendo con nuestras familias. Gloria a Dios porque has creído en Cristo. Gloria a Dios porque estás caminando firme en Él. Pero hay gente alrededor nuestra que no lo está haciendo. Y yo creo que tenemos que buscar al Señor de una manera fuerte para que esa gente no se pierda, para que ellos puedan voltear su vida al Señor. Yo conozco a gente que vino a Cristo a través de divorcios, a través de problemas familiares muy fuertes. Mi suegra es un testimonio vivo de esa situación. Ella se divorció y estaba sufriendo a causa de esa situación. Estaba ahí con 3 de sus hijas, ¿verdad? Pues teniéndolas que atender y todo esto. Y vino un sufrimiento muy fuerte sobre su vida. Pero eso le permitió estar sensible para escuchar la voz de una persona que se acercó con ella, le compartió de Cristo y ella pudo entregarle su vida al Señor. Su matrimonio nunca se restauró, nunca volvió a casarse nuevamente, y ahorita ya está en la presencia del Señor. Pero ¿tú crees que a ella ahorita le interesa si se casó, si no se casó? Ella está ya gozándose con el Señor por toda la eternidad. Y qué bueno que tú y yo podamos padecer inclusive, o que pudimos haber padecido, los que padecieron fuerte, para poder encontrarnos con el Señor, porque ahora ya tenemos preparada ya una mansión que el Señor está haciendo para cada uno de nosotros. Amén. Hay veces que vienen las dificultades, pero a fin son con el fin de que la gente sea salva, que sean transformadas. Lo tercero, son 5 que yo puedo transmitirte en esta mañana, es el propósito de llevar fruto para el Señor. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo número 7, en el verso número 4. Dice la palabra: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y luego viene esta palabrita: ¿a fin de qué? ¿Cuál era el propósito por el cual ya no estamos sometidos a la ley, sino estamos sometidos a aquel que murió por nosotros, que es a Cristo? A fin de que llevemos fruto para Dios. Las palabras de Jesucristo fueron: separados de mí, nada podéis
hacer. Una persona que no está conectada con Cristo no puede dar fruto. Necesitamos esa conexión. Necesitamos esa comunión constante con el Señor para que recibiendo la obra que Él quiere hacer en nosotros, recibiendo de su palabra, recibiendo de lo que Él nos ha hablado a cada uno de nosotros, podamos entonces actuar y hacer las cosas de la manera en la cual Él quiere que la hagamos y por consecuencia dar el fruto que Dios está demandando en nuestras vidas. Qué triste es cuando la gente lleva un cristianismo sin Cristo. Qué triste es ser cristiano sin Cristo, porque solamente tenemos una religión que en muchos casos no nos sirve de nada, porque seguimos actuando conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a lo que la cultura nos dicta y no conforme a lo que Dios quiere. Y una persona que no tiene esa comunión constante con el Señor no puede dar fruto. Este pastor Buenfer, él hablaba de algo que me pareció muy interesante. Él habló de lo que le llamó la gracia barata. ¿Ok? ¿Qué es la gracia barata? Bueno, la gracia barata es la gracia que, según esta persona, decía que había traído caos y destrucción a la iglesia. La gracia barata es el asentimiento intelectual a una doctrina sin una verdadera transformación en la vida del pecador. Es llenar nuestra cabeza de información, de cosas, de puntos doctrinales, de enseñanzas y de tantas cosas que no las ponemos en práctica. No hacemos cambios en nuestro estilo de vida, no hacemos cambios en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de buscar a Dios. Es solo información que está aquí en la cabeza. Es la justificación del pecador sin las obras que deben de acompañar al nuevo nacimiento. Es hacer una oración de fe para recibir a Cristo en su corazón, pero no hacer ningún cambio de vida. La gracia barata es la gracia sin discipulado, sin una transformación como la tuvieron los discípulos. Todos tenemos que pasar por ese proceso. La gracia barata es la gracia sin la cruz de Cristo, sin querer morir a las cosas que nosotros enfrentamos en el día tras día, sin padecer, sin luchar en contra de las tentaciones. La gracia barata es una gracia sin Jesucristo vivo y encarnado en nuestras vidas. La verdadera gracia es una gracia que le costará la vida a una persona, que le costará la vida a aquel que la reciba. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Una persona que ha recibido de la gracia de Dios es una persona que está siendo transformada día tras día. Y eso es lo que Dios anhela y desea en la vida de cada uno de nosotros, que podamos dar ese fruto abundante, porque Él ya ha puesto de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si nosotros ponemos en acción todo lo que el Espíritu Santo nos va guiando y nos va diciendo que hagamos, si somos guiados por el Espíritu, como dice la palabra, entonces vamos a dar ese fruto, quieras o no quieras. Va a ser una consecuencia real y vivencial de ese tipo, de ese estilo de vida en Cristo. Número 4, el cuarto propósito por el cual al cual el Señor nos quiere llevar es alcanzar también la herencia en el Señor. Vamos allá al libro de Hebreos, en el capítulo número 6, en el verso número 11 y 12. Y aquí está hablando el escritor de Hebreos y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿A qué se está refiriendo? Que eso mismo en lo que estamos solícitos para hacer la voluntad de Dios, lo tenemos que mostrar durante un año completo, durante 5 años. ¿Sí o no? No, hasta el fin.
Nuestra solicitud de buscar al Señor tiene que ser hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, ¿ok? Para que tengan una esperanza viva. Pero luego viene el versículo número 12. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? De que nosotros podamos mostrar esa solicitud hasta el final de nuestros días, que tengamos esa esperanza. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo será un perezoso cristiano? ¿Cómo será una persona que es perezosa espiritualmente? No quiere decir que no trabaje, o no quiere decir que no cumpla con lo que tiene que cumplir, con sus compromisos de vida. Una persona que tiene una pereza espiritual es una persona que no ora, es una persona que no busca a Dios, es una persona que no tiene comunión con el Señor. Y eso se traduce en su estilo de vida y en su naturaleza. Porque cuando uno no ora y no tiene una comunión con Dios, tu naturaleza carnal se empieza a levantar. Y crecen los temores, y crecen los resentimientos, y crece el mal carácter, y crecen todas esas cosas que de alguna manera nos afectan para poder caminar día tras día en el Señor. ¿Y sabías tú que todas esas cosas no te llevan a alcanzar la herencia que el Señor tiene para tu vida? Aquí vemos una acción. La acción es permanecer hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ¿ese qué? El que persevere hasta el fin. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de perseverar hasta el fin? Pues no ser perezosos, sino imitadores de los héroes de la fe. Cuando una persona no permanece, ¿qué es permanecer? Es estar constantes, luchando, batallando, enfrentando pruebas, enfrentando tribulaciones, enfrentando dificultades, gozándose también en cada una de ellas y pasando buenos tiempos de descanso y de reposo y experimentando el poder de Dios día tras día en nuestra vida. Pero esto tiene que ser hasta el fin. A mí me gustan pues mucho los deportes. Llegué a practicar uno de ellos de manera profesional y bueno, yo les he inculcado a mis hijos también a que practiquen deporte. Y me llaman la atención algunos aspectos de aquellos que alcanzan las medallas o los trofeos del primer lugar o los campeonatos, que se relacionan mucho también a la vida cristiana. A mis hijos les gusta el tenis, ¿verdad? Porque una vez vieron una caricatura de una muchacha llamada Masha y el oso, jugaba Masha con un oso al tenis, estaban jugando y ese capítulo les animó para que ellos tomaran la decisión de querer aprender tenis y lo empezaron a practicar y bueno, pues ahí van aprendiendo. Pero a mí, mi hija se mete mucho a ver los juegos de tenis y me dice: vente, y pues yo la acompaño ahí a veces para estar con ella, pero realmente pues a mí no me interesa mucho ver los juegos de tenis, a menos de que sea ella la que esté jugando, ahí sí me interesa bastante. Pero me platicaba, me dijo: vamos a ver la historia de una tenista llamada Naomi Osaka. Y bueno, es una tenista que ahorita tiene unos 23 años y esa película pues es un documental que le hicieron hace un año más o menos. Acababa de ganar a los 21 años el abierto de tenis de los Estados Unidos. Y ella estaba diciendo unas palabras ahí interesantes donde decía que había… que se estaba consumando, parafraseadamente te lo digo, todo el trabajo y la labor y el sacrificio que había hecho. Hay veces que vemos a los deportistas y vemos que ganan un campeonato, pero no vemos todo lo que tuvieron que padecer para que ellos ganaran ese campeonato. Esta muchacha desde los 3 años su papá los puso a jugar tenis.
las entrenaba. A los 3 años apenas podían cargar la raqueta y ya estaban pegándole, las chiquillas, era ella y su hermana, estaban pegándole ahí a la pelota de tenis. 4 horas diarias se entrenaban, imagínate, sin descansar. O sea, durante todos esos años no pudieron dejar, no, pues este año no voy a hacer nada. No, porque si lo dejaban, no iban a hacer lo que ellos eran. Un deportista tiene que estar practicando, es el deporte que practique, el que haga desde que sea joven. Desde que no puede uno entrar a los 18 años. Habrá alguno que otro caso de alguno que empezó a practicar algún deporte a los 17 y 18 años y llegó a ser campeón. Pero por lo regular los grandes campeones, los grandes deportistas que tú y yo conocemos, son personas que desde los 5, 4 años ya estaban practicando ese deporte en particular para llegar a ser lo que ellos fueron en el futuro. Y me llama la atención que ellos tuvieron que luchar para encontrar un galardón perecedero. El apóstol Pablo dice, ellos corren, dice, por algo que va a pasar. Dice, pero nosotros, por una corona corruptible, le llama a él. Dice, pero nosotros corremos por una corona incorruptible que Dios tiene preparada para aquellos que lleguen delante de su presencia. Y qué bueno que tú y yo podamos entender que vamos a tener que pasar situaciones difíciles, que vamos a meternos en problemas o que los problemas nos van a tratar de meter a ellos. Hagas lo bueno o hagas lo malo, todas las cosas van a tener un propósito. Todo tiene un objetivo y tenemos que entender que Dios está detrás hasta de las cosas más difíciles que podamos estar viviendo, porque Él a través de esas cosas nos quiere purificar, nos quiere transformar y nos quiere llenar de su presencia. Esta leve tribulación momentánea, decía el apóstol Pablo, produce en nosotros un cada vez mayor, eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, no nos quedamos clavados en lo que nos sucedió, en el problema que vivimos o en el problema que estamos pasando, sino no ponemos nuestra visión en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, dice el Señor. Y es en ellas en las cuales nosotros podemos encaminar nuestras vidas y dirigirnos hacia el cumplimiento glorioso de nuestro Señor. La pereza espiritual no nos permite alcanzar la recompensa que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ser imitadores de los héroes de la fe, hombres que fueron aserrados, partidos a la mitad por amor a Cristo, hombres que taparon bocas de leones, como dice la Escritura. Imitarlos a ellos. ¿Qué es lo que ellos vivieron? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Para nosotros actuar y hacer las cosas de la misma manera, para no ser perezosos espirituales. La pereza espiritual es algo que no se ve. Bueno, los demás sí lo ven, pero nosotros no lo podemos ver, no lo sentimos. Pero cuando nosotros estamos viviendo en esa pereza espiritual, no vamos a poder alcanzar las recompensas que el Señor tiene preparadas para nosotros. El libro de Colosenses, capítulo 3, 24. Dice la palabra, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Pues porque Dios se la da a todos por default. No, porque a Cristo el Señor servimos. O sea, hay una recompensa por servir al Señor. Hay una recompensa por el precio que tenemos que pagar, por levantarnos temprano, por estar aquí buscando su rostro, por servirle, por dejar de hacer cosas que pudiéramos estar haciendo, por hablarle a Cristo de otros, aún y que nos rechacen, aún y que nos insulten. Hay una recompensa para todos aquellos que sirven al Señor. ¿Cuántos queremos servir al Rey? Y última cosa, ¿cuál es el último propósito que yo te digo, verdad? Yo te animo a que si tienes una concordancia, busques esa palabra a fin de qué, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que te van a salir muchísimas. Yo solo te estoy dando unas poquitas. Tener una esperanza viva. Vamos ahí al libro de Romanos. Dice la palabra,
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La palabra, las escrituras que tenemos cada uno de nosotros se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las escrituras, la palabra de Dios, nos da una dirección. Y cuando la palabra de Dios nos da una dirección, nosotros tenemos que agregarle un ingrediente que es parte del fruto del Espíritu, que se llama paciencia. Porque a veces que queremos que Dios nos ayude en la dificultad o en la adversidad que estamos viviendo. Hay veces que nosotros queremos que Dios nos saque del problema, pero tenemos que agregarle la paciencia. Si ya Dios te dio la promesa, si ya Dios te dio el camino, la salida, si ya Dios te dijo lo que Él va a hacer en el futuro, lo que va a manifestar a través de servirle, honrarle y de hacer lo que Él te está pidiendo, entonces espera en el Señor y Él hará. Él va a cumplir su obra en cada una de nuestras vidas. No importa lo que estemos experimentando en estos tiempos. El Señor ya nos ha dado su palabra para enfrentar cualquiera de estas adversidades. Cada uno de esos procesos nos van a ayudar a crecer y a desarrollarnos hasta poder alcanzar a ver la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. No pierdas la confianza en el Señor, porque Él nos ha dado una esperanza para poder tenerla viva en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuál es la esperanza que hay en nuestra vida? Que somos salvos, que tenemos una herencia con Cristo Jesús, que tenemos grandísimas promesas, así lo dice la palabra, grandísimas promesas reservadas para nosotros. Pero ¿sabes qué? Por las promesas hay que pagar un precio, por las promesas hay que luchar, por la herencia hay que batallar. Si aún la gente que está aquí en la tierra, cuando recibe una herencia, tiene que batallar, aún y que estén testados, ¿verdad? Aún y que hayan dejado la herencia, hay un proceso legal que tiene la gente que pasar. Ahora imagínate aquellos que están intestados, que no se arreglan, que la familia está en pleito porque ninguno quiere ceder y todos quieren para sí mismos el bien. Bueno, es lo mismo. En el cielo también Dios tiene una herencia para nosotros, pero tenemos que batallar aquí en la tierra, tenemos que luchar. Y no digo batallar de que estemos destinados a batallar, sino a enfrentar batallas día tras día con nuestra carne, con el diablo, con toda obra de opresión que pueda venir en contra nuestra, con las tentaciones, y salir vencedores en todas esas cosas a las cuales el Señor nos ha llamado, y estar un día descansando en la gloria delante de la presencia del Señor, viéndolo cara a cara por siempre. Ese es el final. Ahí es donde ya no va a haber tribulación, angustias. Ahí es donde ya no va a haber hambres. Ahí es donde ya no vamos a tener problemas. Allá vamos a estar gozándonos con Cristo Jesús por toda la eternidad. El evangelista D.L. Moody, muy conocido, algunos lo conocen, él ya murió hace muchos años, y este hombre contaba una experiencia que tuvo con una familia, una muchacha en particular de 15 años que un día enfermó gravemente y quedó paralizada y perdió la vista. 15 años y quedó la muchacha paralizada y perdió su vista. Y la llevaron ahí con el médico, y esta muchacha escuchó al médico decir unas palabras. Él les dijo a sus padres: pobre niña, por cierto que ha vivido ya sus mejores días. Fueron las palabras del médico. Y esta muchachita, que lo escuchó porque no se había quedado sorda, le exclamó al doctor y le dijo: mis mejores días
están todavía en el futuro. Son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura. Y qué bueno que tú y yo podamos también tener un futuro glorioso en Cristo Jesús. Lo mejor viene por delante. Lo mejor está allá. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En el mundo tendremos aflicciones, pero confíen en el Señor, que Él ha vencido al mundo. Señor, hoy nos tomamos de tu mano, Padre. Sabemos, Señor, que es imposible que el hombre no pueda tener aflicciones, Señor, aquí en la tierra. Sabemos que es imposible que no enfrentemos luchas o batallas, Señor. Sabemos también, Señor, que en cada una de ellas tú nos vas a llevar adelante. Por lo tanto, no desmayamos. Por lo tanto, Señor, ponemos nuestra mirada en ti. Por lo tanto, Señor, queremos ser encaminados al cumplimiento de tu propósito, no quedando en el camino tendidos, sino pagando el precio que pagaron esos héroes de la fe, Señor, que aún dieron su vida por ti. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Y hoy tú has hablado, Señor, a tu pueblo. Has hablado a cada uno de nosotros. Y hay gente en este lugar, Señor, que aún no te ha conocido, que aún no ha experimentado de tu poder y de tu gloria, Padre. Mas hoy tú quieres obrar en sus vidas. Hoy tú quieres transformarles. Yo te quiero invitar, mi hermano, o aquellos que nunca hayan entregado su vida al Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para que tú puedas rendir tu corazón delante de Él y poder invitarle a que Él pueda habitar en ti. Ya no ser entregado a la maldad, a tus propios deseos, a tus propios pensamientos, sino ser entregado en plenitud a la voluntad de Dios. Y si ese es tu deseo, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi corazón, Entra en mi corazón, sáname sáname y restáurame. y restáurame. Límpiame de toda maldad. Límpiame de toda maldad. Yo creo en tu muerte Yo creo en tu muerte y creo en tu y resurrección, creo en tu resurrección, esa que me dio la victoria esa que me dio la victoria y que me lleva y que me lleva de gloria en gloria de gloria en gloria y de poder en y poder. de poder en poder. Gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, porque hoy tengo salvación en porque hoy ti tengo salvación en y ti, porque va a venir una y transformación porque va a venir una transformación completa a mi vida. completa a mi vida. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que han entregado, Señor, su vida delante de tu presencia en esta mañana, en esta tarde ya. Oramos para que tú les toques, les afirmes en tus pasos, en tus caminos. Trae la dirección sobre sus vidas, Señor. Hazles ver el camino, Señor, en el cual ellos deben de andar. Tu presencia les guíe y les acompañe, Señor, y les establezca para que ellos puedan caminar en esa dirección, Señor, hacia el cumplimiento de tu obra en cada una de sus vidas. Y oro también por mis hermanos, Señor. Oro por aquellos que están pasando dificultades. Si tú estás pasando situaciones ahí difíciles delante del Señor, puedes ponerte de pie y levantar tu voz delante de Él y decirle: Señor, yo espero en ti. Yo sé que tú vas a traer la respuesta a mi petición. Yo sé que tú vas a estar obrando en mi vida, Señor, desde este momento. Yo sé que tú estás trabajando en esa situación en particular y que tú me vas a dar la respuesta, Señor. Y vas a traer, Señor, también la convicción de que tú estás conmigo,
que tú estás trabajando, Señor, y que estás obrando en cada una de las dificultades que yo estoy pasando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por la vida de mis hermanos, Señor. Sosténles con tu mano poderosa, Señor. Tú conoces, Señor, cada necesidad. Tú conoces cada situación que están viviendo, Señor. La gente que está también a través de su computadora, Señor, de la pantalla, Padre, yo oro por cada uno de ellos, Señor, porque tú les conoces, Señor. Tú has conocido su sentarse, su levantarse, Señor. Oh Dios eterno, y oro para que tu propósito eterno se cumpla en ellos, a fin de que tu gloria repose, Señor, y puedan ser encaminados al cumplimiento de tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.